Hasta el momento te he traído vídeos de misterios y leyendas de muchos países, pero este vídeo es especial para mí, pues quiero hablarte de los 5 lugares más aterradores de España. Y créeme que, como decimos aquí, te van a dejar alucinado. Mi nombre es Genzo y te doy la bienvenida a Pesadillas y Misterios. El primer lugar que quiero que conozcas es la Casa de las 7 Chimeneas, que se encuentra en la Plaza del Rey de Madrid y es un lugar con una increíble leyenda. Esta casa fue construida como el hogar del capitán Zapata y su esposa Elena, la hija de un montero del rey Felipe II. Pero la felicidad de esta pareja sería breve, pues el capitán Zapata tuvo que partir a la guerra en Flandes contra las tropas francesas, donde participó en la famosa batalla de San Quintín. Allí murió en combate, y Elena quedaría desolada hasta tal punto que no mucho más tarde moriría de pena. Sin embargo, poco después de esta muerte, los sirvientes de la casa comenzaron a propagar el rumor de que Elena había muerto asesinada, y que incluso habían visto marcas de cuchilladas en su cuerpo sin vida. Antes de su muerte, Elena había dado a luz a una niña, y se decía que el verdadero padre no era el capitán Zapata, sino nada menos que el rey Felipe II, y que en teoría este había ordenado el asesinato de Elena y la desaparición de su hija con el fin de evitar problemas en la línea sucesoria. Con esta teoría de asesinato en el aire, las autoridades ordenaron entonces investigar más a fondo la muerte de Elena, pero misteriosamente el cadáver ya había desaparecido. Nadie sabía dónde podía estar y se pensó que quizá fue ocultado en las paredes del edificio o enterrada en sus jardines. Pero a quien sí se acusó formalmente del crimen fue a su padre, quien fue interrogado y poco después aparecería colgado de una cuerda sujeta a las vigas de este lugar. Años más tarde, cuando todo parecía olvidado, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizándose sobre el tejado entre las chimeneas de la casa. La describió como una mujer vestida de blanco, que llevaba una antorcha en una mano y que con la otra señalaba hacia el Alcázar, la morada del rey Felipe. Esta aparición fue vista en más ocasiones, y muchos creyeron que se trataba del fantasma de Elena, que reclamaba justicia acusando al rey de su muerte y de la desaparición de su cadáver. Como último dato te diré que a finales del siglo XIX, el edificio de la Casa de las 7 Chimeneas fue protagonista de varias reformas, pasando a convertirse en la sede del Banco de Castilla. Fue en esa época cuando se descubrieron los restos del esqueleto humano de una mujer del siglo XVI. Como imaginarás, muchos piensan que lo que encontraron en realidad eran los restos de Elena. Nos vamos ahora al Cortijo Jurado en Málaga, que fue construido por la familia Heredia como explotación agraria y ganadera a principios del siglo XIX. En la actualidad, circulan todo tipo de inquietantes historias sobre esta mansión. Una de las más conocidas nos habla de las misteriosas desapariciones de 5 chicas de entre 18 y 20 años en Málaga. A los pocos días, las 5 aparecieron asesinadas a las orillas de un río cercano a la propiedad de los Heredia. Tras las autopsias, se determinó que las chicas habían sido torturadas y que habían formado parte de algún tipo de ritual satánico. Inmediatamente se señaló a los Heredia como culpables de estas muertes. Sin embargo, por falta de pruebas, nunca se pudo demostrar la relación de esta familia con los asesinatos. Desde aquellas muertes, muchos afirman haber escuchado ruidos extraños en el lugar, mientras que otros afirman haber presenciado figuras en las ventanas. La más famosa, la de una mujer vestida de oscuro que se desvanece en el aire. Algunas versiones incluso sugieren que el sótano guarda acceso a una red enorme de túneles que ocultan dispositivos de tortura y que hay más víctimas que podrían estar enterradas debajo de la casa. Y es que el auge del cortijo fue tan grande que incluso Netflix publicó un documental llamado Imborrable. Pero déjame que te diga algo que me parece muy raro. En el año 2000 se grabó una película en el Cortijo Jurado que nunca salió a la luz por causas extrañas, como por ejemplo el hecho de que sus copias finales se borraron solas sin explicación alguna, o incluso otras causas como incendios o varios accidentes protagonizados por miembros del reparto. El Parador de Cardona fue construido en un castillo en el siglo IX y es actualmente un hotel de 4 estrellas en la provincia de Cataluña. Este lugar incluye, entre otras cosas, una iglesia y la Torre Miñona, el eje central de su leyenda. El castillo de Cardona fue propiedad del vizconde Raimon Folch, cuya hija, Adales, se había enamorado del joven musulmán Abdalá. Pero la niña sabía que sus padres nunca apoyarían esta unión, por lo que planeó escapar con el joven Abdalá. Sin embargo, su padre tenía planes diferentes para Adales, y estaba arreglando una boda con un noble de la región. Una vez que los rumores sobre el romance de la joven se extendieron, la familia de su prometido canceló la futura boda y dejó de apoyar al vizconde. Este entró en furia y decidió darle una lección a su hija para demostrar a todos que nadie debía desobedecer jamás sus órdenes, ni siquiera su propia sangre. Por lo que decidiría encerrar a la joven Adales dentro de una torre y durante semanas solo la alimentó con pan y agua.
Sin embargo, se dice que la niña nunca pidió perdón y falleció en la torre llorando de pena. Según la leyenda, su fantasma aún aparece deambulando por el parador de Cardona, especialmente cerca de la habitación 712, la que había sido suya en vida. Hoy en día muchos huéspedes aseguran haber vivido cosas extrañas durante su estancia, especialmente aquellos que pasaron la noche en esta habitación. Y es que varios afirman haber visto al fantasma de una niña con un vestido blanco que les pedía que le ayudaran a salir de ese lugar. Y es que ni el propio hotel considera esta habitación una más, y solo se ocupa a petición propia del cliente. Una decisión de la dirección del parador que, tras escuchar los relatos escalofriantes y diferentes reclamaciones de muchos clientes, decidió cerrarla al público. Y es que los fenómenos paranormales que se han registrado en esta habitación se oyen aunque no haya huéspedes o trabajadores dentro de la misma. Es más, el personal de limpieza suele entrar en pareja para que no haya ningún trabajador solo entre estas 4 paredes malditas. Nos adentramos ahora en el preventorio de Aigües, que fue construido en el año 1816 por el conde de Casas Rojas, como un espectacular edificio en Busot, Alicante. La existencia de aguas termales en la zona y la disputa por los terrenos le llevarían a idear un espacio que permitiese el beneficio de todos, naciendo así el Hotel Balneario Miramar. Se dice que personas de toda España acudían a este lugar para disfrutar de sus innumerables lujos, llegando incluso a estar entre sus clientes los reyes de España. Sin embargo, tras más de 100 años de éxito, la llegada de la guerra civil provocó la desaparición de la clientela y el hotel terminaría cerrando. Una vez concluida la guerra, el Estado decidió darle un nuevo uso y convertiría este hotel de lujo en un sanatorio, concretamente un preventorio para niños con tuberculosis. Aunque no existen documentos oficiales sobre ello, la leyenda cuenta que algunos de los niños murieron en el edificio y fueron sacados por los túneles que se encuentran bajo este lugar. Además, y de esto sí que hay documentación, se produjeron varias desgracias que se saldaron con fallecidos, incendios, insolaciones, caídas, y en 1960, y con la tuberculosis controlada, se cerraría definitivamente este edificio, siendo a partir de entonces cuando algunas personas comenzaron a hablar de sucesos paranormales. Varios testigos afirman que se han cruzado con los fantasmas de los niños que murieron aquí, y que los han visto deambulando por los pasillos. Pero sin duda, la leyenda más repetida tiene que ver con la Dama Blanca. Se dice que este espíritu es el de Victoria Rosado, la primera esposa del conde de Casas Rojas, antiguo propietario del balneario. Las personas que dicen haberla visto comentan que aparece reflejada en el espejo al que se llega al subir las escaleras que llevan a la primera planta. Unos dicen que este ser llora y ríe al mismo tiempo, mientras que otros sostienen que si la ves reír significa que todo irá bien, mientras que si te la cruzas y está llorando, algo terrible te va a suceder. Nuestra última historia nos lleva a Tenerife y tiene como protagonista a un palacete construido en la laguna a finales del siglo XVI. La conocida Casa Lercaro, que hoy es el Museo de Historia y Antropología de la ciudad. El noble Antonio Lercaro quería que su pequeña hija Catalina se casase con un hombre mucho mayor que ella. La causa, la buena posición y el poder económico que éste tenía. Pero a la niña, solo escuchar el nombre de aquel viejo le causaba asco y repulsión. En la víspera de la boda, Antonio le recordó a su hija que preparara el traje que le había hecho a medida para tan importante ocasión. Sin embargo, al escuchar esto, la pobre niña corrió a su cuarto donde se encerró y lloró durante horas. Sus padres intentaron hablar con ella, pero era tanto el dolor que sentía que no les hizo ningún caso y se negó a abrirles la puerta. Agotada, finalmente se quedó dormida, pero en mitad de la noche se despertaría y tendría la peor idea de su vida: escapar del amargo futuro que la guardaba en apenas unas horas si se quedaba en aquel lugar. Así que abrió la puerta y, descalza, comenzó a caminar por los largos pasillos de esta casona. De puntillas y pegada a la pared, salió por la cocina hasta uno de los patios vestida solo con un camisón blanco. Una vez ahí, intentó encontrar un lugar por el que escapar, trepando por los muros, pero fue incapaz. Además, las llaves de la casa las tenía a buen recaudo su padre. En ese momento, una Catalina, desesperada y llena de rabia, vio un pozo en el patio, y en un arrebato se lanzó a él perdiendo la vida. Los padres de Catalina quisieron enterrarla en el cementerio, pero recibieron la siguiente respuesta de los representantes de la iglesia: la muerte de Catalina no permite que sea enterrada en Camposanto. Como no encontró alternativa, Francisco Lercaro acabó enterrando a su hija en un patio interior de la casa. No mucho tiempo más tarde, los sirvientes comenzaron a comentar entre ellos que oían ruidos extraños por toda la casona, que escuchaban pisadas en los pasillos de madera, que veían sombras de alguien que luego no estaba, y que incluso una de las sirvientas encargadas de hacer las camas y limpiar los aposentos de la familia
aseguró haber visto a la difunta Catalina recostada sobre la que había sido su cama. Pero los sirvientes no fueron los únicos testigos de estos fenómenos, y es que los padres de Catalina también los padecieron y tuvieron que dejar la casa mudándose a la Orotava, donde el fantasma de su hija ya no les perseguiría nunca más. Y es que para muchos Catalina sigue en esa enorme casona convertida hoy en museo. Existen al menos una decena de testigos, entre los que se encuentran algunos vigilantes de seguridad, que describen cómo se escuchan las vibraciones de las vitrinas acristaladas en medio de la noche, o incluso durante el día, cuando en esa zona de la casa no transita absolutamente nadie. Además se escuchan golpes en paredes y techos, o se puede ver una sombra alargada y oscura, posiblemente de una niña a la que aún le quedaba mucho por vivir. Y hasta aquí este capítulo de Pesadillas y Misterios, tu canal donde conoces España no solo por el sol y la paella, sino por sus historias de terror. Mi nombre es Genzo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.